continuar. A ver, ¿dónde nos quedamos la clase pasada? Estamos haciendo unos ejercicios, ¿no? Habíamos hecho el ejercicio número 9. No, no hicimos el 9. El 9 ustedes lo van a hacer de tarea. Ya saben cómo hacer más o menos. Del 8C lo vamos a hacer más adelante. Creo que hicimos no me acuerdo, el 7 hicimos, ¿no, chicos? El 7 hicimos, ¿no? ¿Cuál de las siguientes moléculas es aquiral? Tenían que buscar cuál era la estructura meso. O el 7B, no me acuerdo si el 7 o el 7B hicimos, pero alguno de esos. El 7B, sí. Ese hicimos, ¿no? A ver, en la clase pasada yo les expliqué de la manera que era muy larga. Bueno, no era la manera muy larga, sino que era una manera. Yo me había dado otros incisos, como por ejemplo calcular todos los productos, o no todos los productos, calcular todos los estereoisómeros, dibujarlos, y dentro de todos los estereoisómeros que yo había dibujado, tenía que encontrar la estructura meso. No, es lo que deberían haber hecho ustedes. Bueno, lo hicimos, ¿no? En la segunda parte lo colgué en el Classroom del video que faltaba. Vamos a continuar. A ver, el siguiente es, vamos a hacer de la manera directa, ¿ya? ¿Cómo harían ese ejercicio sin necesidad de calcular todos los estereoisómeros? Algo aclararles para todos. Calculo todos los estereoisómeros, se los dibujo. Dibujo todas las posibles estructuras de la molécula que me he planteado. En esa clase era 2,3, bueno, del 2,3 hidroxibutanodioico, ¿no? Yo en la clase pasada dibujé todos los posibles estereoisómeros que tendrían 3 dimensiones. Los calculé, eran 4, los dibujé los 4, y serán meso. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo hice todos. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero responder las preguntas así de manera directa? Respondería de esta manera, pues, chicos. ¿Qué establezco? Me dice ácido 2,3 dihidroxibutanodioico. Habíamos establecido que era esto. 2,3 dihidroxibutanodioico. Esto es el ácido 2,3 dihidroxibutanodioico, ¿no? Y a partir de aquí, ¿qué hicimos? Identificamos los centros quirales, me acuerdo bien. Hemos identificado estos 2 centros quirales, calculamos el número de estereoisómeros que nos dio 4, dibujamos las posibles configuraciones, y una vez dibujamos los 4 estereoisómeros y determinamos un poquito las relaciones que tenían, ¿no? Pero yo en esta clase ya no voy a hacer eso, voy a hacer otra cosa, que es calcular directamente las estructuras meso. Observo, para calcular las estructuras meso de este ejercicio, sin necesidad de dibujarlo todito, ¿qué es lo que puedo hacer? Sí. Identifico los centros quirales. ¿Qué había indicado? Que no son el número de estereoisómeros. ¿Estamos de acuerdo? Es una manera directa, ¿no? Ahora, ¿podrían dibujar los estereoisómeros o hacer como vamos a hacer ahorita? Perfecto. Ahora, ¿cuántos centros quirales tengo? Poseo 2 centros quirales. ¿O hay alguno más? No, no lo hay. Nuevamente, tengo 2 centros quirales, por tanto, tenía 4 estereoisómeros. ¿Estamos de acuerdo? Había 4 estereoisómeros. No tenían igual. Pero debido a que tengo 2 centros quirales, chicos, tenía que buscar la estructura meso. ¿Cómo yo encontré la estructura meso? Sencillo, dibujo una cruz, ¿estamos de acuerdo? O una línea y 2 cruces, nuevamente. He identificado los centros quirales, centro quiral. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en una proyección de Fisher, de preferencia en los enlaces del plano, que es lo que están con azul, yo debo dibujar los grupos del ácido carboxílico, debo dibujar los metiles, debo dibujar los etiles, debo dibujar los aldehídos. ¿Ya? En la proyección de Fisher de preferencia debo dibujar estos aquí. ¿Por qué los debo dibujar? A ver, presten atención. En la proyección de Fisher, ¿por qué de preferencia debo dibujar los grupos del ácido carboxílico, los grupos de metiles, los grupos etiles o cualquier grupo alquil? Los enlaces del plano de la producción de Fisher son estos de aquí.
¿Ya? Ahora, si ustedes quieren, pueden dibujar los otros, cualquier otro grupo, pero el doctor Vilaseca, más que todo por gusto, ¿no? Porque al final de cuentas, que yo dibuje aquí arriba un color o que dibujo, les va a dar lo mismo. La configuración va a salir la misma. Pero el doctor Vilaseca, por una cuestión un poquito de números de oxidación, un montón de teorías más, él dibuja los histerizómeros, perdón, esas moléculas de preferencia en los enlaces del plano, ¿ya? Me tienen que quedar claro. Pero en esa parte yo me puedo dar cuenta. Debido a que yo tengo dos centros quirales, debo dibujar las moléculas meso. ¿Cuál era la característica fundamental de una molécula meso, chicos? ¿Cuál era la característica fundamental de una molécula meso? Tenía que tener un plano de simetría especular interno, ¿sí o no? Era una característica fundamental que tenga un plano de simetría especular interno. Y el plano de la estructura meso, ¿dónde debería estar? De preferencia debería estar aquí, ¿no? ¿Qué es lo que digo? Ah, ya. En ambas esquinas de preferencia debo llevar un tipo de ácido carboxílico. Perfecto. Como ya tengo dos centros quirales, mis centros quirales van a ser estos. Ellos van a ser mis centros quirales. ¿Estamos de acuerdo? Aquí arriba va a venir el grupo del ácido carboxílico. Presten atención. Ya tengo los centros quirales marcados y ya tengo los grupos del ácido carboxílico en el plano. Lo siguiente que hay que hacer que se cumpla la estructura meso. ¿Quién puede ser la estructura meso? Que venga un hidrógeno aquí, que venga otro hidrógeno aquí, ambos. Aquí que vengan los oxidrilos y aquí que vengan los oxidrilos. ¿Estamos de acuerdo? Vayan copiándolo, por favor. Ahora en este punto, presten atención. Alguien me dirá, ¿y qué pasa si en vez de ponerlo lo dibujo así? También es válido, chicos, también es válido. Porque si ustedes ponen un plano aquí en la mitad, sigue siendo una estructura meso. ¿Estamos de acuerdo? Nuevamente, primero identifico los centros quirales. Ya tengo los centros quirales. Los dibujo en cruz y pongo aquí. De preferencia, en los enlaces del plano siempre debo poner los grupos de los ácidos carboxílicos. ¿Ya? Observo, lo dibujo así. Le pongo un plano de simetría especular interno. También lo puedo dibujar así, le pongo un plano, ¿estamos de acuerdo? O sea, es como si fueran espejos, ¿no? Ambos son meso. Generalmente, cuando tienen dos centros quirales, siempre hay dos estructuras meso. Ya en este caso dibujo las dos posibles. ¿Qué indico, chicos? A ver, ¿qué configuración tiene esto? Esto va a ser el 1. ¿Quién va a ser el 2? ¿El de aquí o el de aquí? Va a ser este el 2, ¿no? Este va a ser el 2 y este va a ser el 3. Va a venir más o menos así, 1, 2 y 3. Esto va a ser L, porque se va a invertir la configuración del hidrógeno. ¿Cómo va a ser esto? Va a ser S, ¿no, chicos? ¿Estamos de acuerdo? Esto va a ser S, esto va a ser S y esto va a ser L. Ya las configuraciones de ahorita lo de menos. La cosa es resolver el problema. ¿Estamos de acuerdo? Observo. Ah, ya. Tengo los dos centros quirales, los que había marcado en estas esquinas, y de preferencia en los costados debo dibujar los grupos del ácido carboxílico. Y lo demás, para completar la estructura meso, la mitad de abajo tiene que ser igual a la mitad de arriba. Lo mismo tiene que ser aquí. La mitad de abajo igual a la mitad de arriba. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué es lo que indico? Ah, ya. Este es el carbono 1, este es el carbono 2, el carbono 3 y el carbono 4. Lo mismo aquí. Este es el carbono 1, el carbono 2, el carbono 3 y el carbono 4. ¿Qué digo? ¿Qué estructura es esta? 3S, 2,3 dihidroxi butano dioico. Ahora, ¿cuál va a ser eso? El nombre va a ser lo mismo, el nombre se va a mantener fijo. Lo que va a cambiar, ¿qué va a ser? Ya no va a ser 2L, ¿qué va a ser? 2S, 3L. ¿Estamos de acuerdo? ¿Más o menos se entiende la idea? ¿Más o menos se entiende la idea, chicos? A ver, nuevamente ya, para los que están cero.
A ver, para que sea estructura meso, ¿qué tiene que ser, chicos? Tiene que tener un plano de simetría estructural interno, que la mitad de arriba sea igual a la mitad de abajo, lo mismo que en este caso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el siguiente requisito? Una estructura meso debe tener 2 o más centros quirales. ¿Estamos de acuerdo? Tiene 2 centros quirales. Cuando ustedes explican 2 centros quirales, siempre van a encontrar 2 estructuras meso. ¿Ya? Estoy resolviendo el 7b de una manera más directa. Ya la clase pasada me di otro inciso más, como calcular los estereosómeros, todas las relaciones, ¿no? Usted. ¿Estamos de acuerdo? Y indicar que tengo 2 centros quirales y para que sean estructuras meso, debo dibujar hidrógeno aquí, hidrógeno aquí. Y cuando hay 2 centros quirales, mínimo hay, pero máximo hay 2 moléculas meso. La otra va a ser esto, ¿no? Que OH lo pongo aquí, OH aquí, y el hidrógeno ahí. ¿Estamos de acuerdo? Es la única manera de que ambos sean estructuras meso. Y ahora me dirá, ¿y por qué no lo puedo dibujar así? Ustedes me dirán, ¿qué pasa si lo dibujo así? Me dirán, ¿no? ¿Qué pasa si lo quiero dibujar así? Igual sigue siendo meso, ¿no, chicos? No hay problema si lo dibujan así o así, porque en los libros, al final de cuentas, ustedes sacan las configuraciones, ¿no? Va a salir siempre las mismas. Van a buscar dibujo su otra estructura meso de esto y les va a salir las mismas configuraciones. No va a haber cambio. Pero yo les digo que de preferencia siempre pongan los grupos de ácido carboxílico, tanto en la parte de los enlaces del plano, en esa parte de aquí, esa parte de aquí, esto y esto. ¿Por qué? Una cuestión más decorativa, ¿no? ¿Les ha quedado claro, no, chicos? Enciendan sus micrófonos, por favor. Disculpe, sí, una pregunta. En la molécula ahí que nos da de ejemplo, los OHs no se encuentran en posición trans. ¿En dónde? ¿Por qué lo di? En la molécula de ejemplo, sí. Ya, ¿Y por qué lo? Por favor. Esto. Sí. Ya. Eso. A ver. Primero, chicos, lo primero que debo hacer es la pregunta, ¿no? La pregunta les dice, la configuración absoluta de los centros quirales 2 y 3 en la estructura meso del ácido 2,3 butanodioico es, y ya está para que puedan marcar, les dice que dibujen la estructura meso. Aquí. La mitad de abajo tiene que ser igual a la mitad de arriba, estamos de acuerdo, mitad de abajo igual a la mitad de arriba. Con un plano, el hidrógeno se refleja, o se refleja, estos ambos se reflejan. Lo mismo aquí, pongo un plano, esto se refleja, ambos se reflejan. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿por qué yo lo he puesto así? A mí me dicen, no, y ¿por qué? Perfecto, a ver. Primeramente, chicos, esto es una estructura en el plano. ¿Estamos de acuerdo para todos? Esto es una estructura en el plano. Yo me he dado, chicos, yo me he dado una figura de estructura. ¿Ya? ¿Por qué? Los OH pueden ir de una reacción, por ejemplo, una reacción anti, que vamos a ver más después, pueden tener una reacción sin. Pero si ustedes quieren, también lo pueden dibujar así. Si ustedes quieren, lo pueden poner arriba igual. Al final, chicos, esa estructura está en el plano. Mucha información no les da para que podamos cuestionar de que esté en posición trans. No sería posición trans, ¿no? Ya que son estructuras con divergencias de cubo. No hay, aquí existe otro tipo de nomenclatura que es la sin y anti. ¿Estamos de acuerdo? Eso se llama anti, ¿no? Pero eso se llama sin, una posición. Y así, es una yo me he dado la estructura, ¿estamos de acuerdo? Si quiero me la puedo haber dibujado así. Al final de cuentas, mucha información no hay debido a que son estructuras dibujadas en el plano. ¿A qué me refiero? Que están en la pizarra. Ya, para obtener más información, yo debo dibujarlo en mi plano. ¿Estamos de acuerdo? Perdón, debo dibujarlo en una operación de Fisher, que es una representación en sí de cualquier estructura en 3 dimensiones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Debido a que aquí ya puedo dar la configuración de 10. Por eso digo que es una representación de una estructura en 3 dimensiones. Ahora, ¿te he dejado en claro esa pregunta de por qué los OHs arriba o abajo? Si ustedes querían, lo podían poner acá. Sí, sí. Gracias. Lo querían poner así. La cosa es que aquí les tiene que salir meso, que la mitad de abajo va a la mitad de arriba, porque es lo que les pide el ejercicio. En sí, la pregunta de ese examen les decía,
de cuál era la configuración absoluta. Y la respuesta tenían que igual a las lecturas meso, darse la posible configuración. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, como les dije antes, si ustedes quieren, pueden poner aquí el 0 aquí arriba el oxígeno, cosa que les dé también meso, como hace rato dibujé aquí. Pero algo importante, el doctor, por otros temas, siempre de preferencia pone aquí el grupo del ácido carboxílico, el grupo de los aldehídos, los grupos alquiles, los grupos alquiles, con los enlaces de planos de una prevención de física, ¿ya? Estos son los enlaces de planos aquí. Ojo con eso, chicos, generalmente, ¿no? Aquí, cuidado que quieran poner el grupo de ácido carboxílico aquí en el centro. Aquí en el centro solo van los centros girales, átomos de carbono que estén enlazados a 4 grupos completamente diferentes. Este centro giral, ¿por qué? Porque este es un grupo, este de aquí es 2 grupos, el hidrógeno es 3 grupos, y todo esto es 4 grupos, ¿no? Eso ya, como que ya, ¿no? Es por eso que digo que esto es centro giral. Hago el mismo análisis para esto, también va a ser centro giral. Esto aquí imposible, ¿no? Porque tiene un doble enlace. Cualquier estructura con doble enlace no puede ser centro giral, ¿no, chicos? Ya, si no hay más dudas, continuaremos. ¿Tienen algún ejercicio en específico que quieran que resuelva? Porque voy a pasar a la siguiente parte, que es ya reacciones. ¿Tienen algún ejercicio específico, chicos? ¿Ejercicio específico? Ya, si de la primera práctica no hay, o sea, de la bioquímica, no hay preguntas, no hay ejercicios, entonces vamos a pasar a la siguiente parte. ¿Ya? Yo les recomendaría, chicos, resolver el ejercicio 10, el 10B de tarea. También les recomendaría resolverlo. El ejercicio 9 es un examen pasado del 2018, 2019, creo, no me acuerdo. También el 8B, por ejemplo, traten de resolver el 8B si no pueden. Es de examen pasado, igual los recientes. ¿Ya? Y también puede calcular el 6C, el número de estereoisómeros. El 6 que lo hemos hecho conmigo. Traten de hacerlo. Ya, voy a pasar a la siguiente parte, ¿ya? Que es reacciones. El doctor en esta parte va a volar, ¿no, chicos? Bueno, no va a volar, lo va a hacer lento, pero lo va a hacer mucho más rápido que yo, porque él sobreentiende que ustedes saben un poquito de reacciones. La estereoquímica que hemos aprendido, esa estereoquímica que hemos aprendido, ustedes la van a aplicar a reacciones, él sobreentiende eso. Es lo que me he dado cuenta de eso. Sobreentiende un poquito de eso. Ya, pónganle aquí, chicos, le vamos a poner aquí reacciones, ¿ya? Reacciones, y de las reacciones vamos a hablar de su estereoquímica. Esa parte me van a atender bastante, ¿ya? Ya, a ver, para no tener dificultad, lo que yo debo aprender básicamente por mi cuenta en esta parte es oxidación. Ustedes esto sí deben aprender por su cuenta. Ya, Disculpe, esto Oxy. ¿Sí? No se logra ver bien la pizarra, se ve un poco borroso. No sé si Un es poco. mi internet o se está Los viendo demás igual lo siempre ven. así. Se ve bien. Los Yo demás igual sí. veo borroso. Ya, ahorita lo voy a solucionar, ya un rato usted. Voy a cortar un rato el video, ¿ya?
¿Pueden ver bien ahora, chicos? Sí. Sí. Ya, perfecto. Entonces, vamos a continuar. Les estaba hablando, chicos, de las reacciones, ¿ya? Para las reacciones les voy a dar alguna recomendación un poquito básica, un poquito fundamental, ¿ya? Ustedes, chicos, por su cuenta, por favor, revisen las reacciones de oxidación de alcoholes. Yo les recomendaría, por favor, que las revisen. Por su cuenta, léanlas, por favor. Porque si yo les comienzo a hablar de las reacciones de oxidación, uy, no vamos a acabar nunca, ¿no? La parte del temario, porque es muy amplio todo lo que es la reacciones de oxidación. También otra cosa que les recomendaría bastante es que, aparte de las reacciones de oxidación de alcoholes, repasen un poquito lo que es el tema de las oxidaciones, por favor, ¿ya? Perdón, las reducciones, ¿no? Repasen lo que es las reducciones de alcoholes, las reducciones de aldehídos, cetonas. Aparte, ¿qué más? Es bueno repasar la hidrogenación catalítica. Adición de halógenos alquenos. Muy aparte de eso, sería fundamental que repasen esto más. Una consulta, chicos, ¿qué les habló el doctor Vilaseca hasta ahorita? Por favor, pueden encender sus micrófonos y responderme. ¿Qué les ha para ver más o menos en dónde están? ¿Qué les habló el doctor Vilaseca hasta el momento, chicos? Algo más, a ver, la adición de los halógenos, después hidroxilación. Hidroxilación de alquenos. Son las reacciones que yo les podría recomendar, ¿no? Y en sí, si pueden repasar todas las reacciones de orgánica 1 sería muy bueno. ¿De acuerdo? Repasen todas sus reacciones de orgánica 1. Ya copien esas reacciones que son las más fundamentales. Ustedes deben repasar. Ahora, lo voy borrando esta parte. Esta parte de aquí lo vamos a ir borrando. Vamos a hablar de unas reacciones que las vamos a estudiar en 3 dimensiones. ¿Por qué le cuento reacciones y por qué les hablo de estereoquímica? Porque los mecanismos los vamos a estudiar un poquito en 3 dimensiones, ¿ya? Aquí vamos a ver un poquito lo que son las reacciones del tipo anti. Por ejemplo, chicos, las reacciones del tipo anti, ¿quiénes son? Las reacciones del tipo anti, por ejemplo, son la adición de halógenos, alquenos. Son adiciones anti. Otra característica fundamental también son los reacción de alquenos con perácido y ácido. Se conoce como hidroxilación sin. Perdón, hidroxilación. Se lo conoce como una hidroxilación anti. ¿Estamos de acuerdo? Otra reacción característica para esta parte. Aquí los halógenos pueden ser cloro, bromo, puede ser hasta yodo también, ¿no? Vamos a hablar un poquito también sobre mercuriación, también se ven anti. Si se dan cuenta, chicos, estoy hablando de puras reacciones de alquenos, puras reacciones de alquenos. ¿A qué me refiero cuando hablo de posición anti? Me refiero a esto. Todos van a tener que recordar un poquito lo que es la clase pasada. Me refiero a esto, anti.
Acuérdense, chicos, esto de aquí me refiero. Cuando hablo de anti, me refiero a esto. ¿Estamos de acuerdo? De aquí a aquí hay un ángulo de 180 grados. El doctor no les explica esas fracciones, pero al modo de repasar, al modo de que me comprendan mejor para cuando resolvamos exámenes, yo les explico esto. Ya, para mí es un poquito fundamental que ustedes puedan aprender esta parte. ¿Estamos de acuerdo? Ya, a ver, son las fracciones más características. Otra más que se me vayan. A ver, adición de halógenos, reacción con alquenos, con perácido, oxidación anti, la solomercuriación. ¿Alguna reacción más que se me vaya para el capítulo de reacciones de tipo anti? No, creo que son las más importantes, ¿no? Porque si me pongo a buscar, hay demasiadas. ¿Ya? Estas son las más importantes. Más que todo, estas aquí son las que vamos a estudiar. ¿Estamos de acuerdo, chicos? A ver, otra más. Se me está yendo bien, se me está yendo alguna. A ver. No. Hoy voy a poner aquí las adiciones zinc. Vamos a poner aquí zinc. En las adiciones zinc, chicos, tienen la hidroboración. Todos son alquenos. Aquí le vamos a poner alquenos, ¿bien? Le voy a introducir aquí alquenos. Le vamos a poner aquí la hidroboración. ¿Se acuerdan, no? La hidroboración de alquenos. También tengo aquí la hidroxilación. La hidroxilación también es con la hidroxilación de alquenos. Aquí le voy a poner zinc, ¿ya? La hidroxilación zinc. La hidroxilación puede ser con KMNO4 o también tetróxido de óxido. Cualquiera de los dos reactivos son válidos. El doctor generalmente usa el tetróxido. Otro que también tiene el tipo anti, vamos a poner aquí la hidrogenación catalítica. ¿Ya? Vamos a ver un poquito lo que es la hidrogenación catalítica. Copian hasta ahí. Ahorita vamos a ver por qué es anti. Perdón, ¿por qué es zinc? Chicos, se caracteriza generalmente porque ustedes se acuerdan, chicos, de la conformación eclipsada. ¿Se acuerdan en primera clase? Les hablé de la conformación eclipsada, anti, gauche. ¿Se acuerdan, no? Y ¿se acuerdan cuando era 0 grados? Cuando no había ninguna rotación, esto era 0 grados. Debido a eso que indica que era la conformación eclipsada, ¿no? Aquí en vez de eclipsada vamos a llamar la conformación zinc. ¿Por qué se habla de zinc y anti? Debido a que son estructuras en 3 dimensiones que se encuentran así. Yo no puedo decir que están en la posición cis o trans, porque esa nomenclatura es para cicloalcanos, para ciclos y para alquenos, no para estructuras lineales y con una impresión de tipo de cubo, como estas aquí, para esas estructuras tridimensionales. Se necesita hablar de zinc y anti, ¿ya? Debido a eso, ahora, esas son las reacciones que yo más voy a tocar. La hidroxilación zinc, la hidrogenación catalítica y algunas reacciones que se me está yendo ahorita no se me viene a la mente, ¿ya? Aquí voy a escribir algunos, pero más adelante vamos a acordar. Como son varias, cuando hablamos de exámenes, aquí vamos a poner reactivos aquí vamos a poner reactivos que producen inversión. Reactivos que producen inversión de la configuración, ¿por bien?
inversión de la configuración. Un reactivo fundamental que produce inversión de la configuración es esto, chicos. Es el PBr3 en medio de piridina. Pues está apagado, hasta ustedes van a disculpar un poquito cansados, por eso estoy un poquito apagado al momento de explicarles. Ya, estos son los reactivos que producen inversión de la configuración. Otro que produce inversión de la configuración puede ser el hidróxido de sodio. Por ejemplo, esto aquí les va a servir bastante, chicos. Aquí también puede ser P-cloro5. También en medio de piridina, ¿ya? Cualquiera de esos reactivos me produce, cuando yo trato a un compuesto y lo meto con cualquiera de esos reactivos, me producen una inversión de la configuración. ¿A qué me refiero con inversión de la configuración? De que si parto de R, voy a aparecer en S. Si parto de S, voy a aparecer en L, ¿ya? A eso me refiero con inversión de la configuración. Ahora, presten atención aquí. Voy a poner aquí reactivos. Vamos a poner algunos reactivos que mantienen la configuración. Un ejemplo, voy a utilizar el cloruro de tionilo. Son muy pocos, chicos, los que me retienen la configuración, pero este es genial en dioxano, ¿ya? Este es el cloruro de tionilo. Este es el ¿ya? Eso aquí es piridina. Este es el pentacloruro de fósforo, tribromuro de fósforo y dióxido de sodio. Este reactivo es fundamental, es uno de los pocos que me permite la retención de la configuración. Ahora, hay un reactivo, por ejemplo, como el hidrógeno 2 en paladio, que le produce mezcla racémica. Lo mismo puedo decir del ácido clorhídrico. Si yo utilizo el ácido clorhídrico en alquenos, aquí le voy a poner alquenos, me va a producir RIS. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, el hidrógeno, generalmente aquí me refiero cuando hablo de cetonas o aldehídos. Si ustedes aquí utilizan o cetona, me va a producir una mezcla racémica. Lo mismo aquí, si utilizo un alqueno, me va a producir una mezcla racémica de RIS. A ver, para esto, anótense, por favor, chicos. Les estoy dando los conceptos. Anótense, por favor, esto. Ya, mezcla racémica, chicos, es cuando hablo de una mezcla quimolar 50-50, ya, 50 de R y 50 de S. A eso me refiero cuando hablo de mezcla racémica, por favor, ya. Mezcla racémica es una mezcla quimolar de 50% del reactivo S y 50% del reactivo R. ¿Estamos de acuerdo? A eso me refiero cuando hablo de mezcla racémica. A ver, otro reactivo que me produce mezcla racémica. Ahorita vamos a ver ya. Ahorita lo vamos a analizar fundamentalmente. Lo voy a borrar. Cópienlo porque lo voy a borrar. Ahorita vamos a analizar. Oxy, disculpe. ¿Está grabando la clase por si acaso? Grabando. Después verlo. Sí, lo estamos. Una compañera me está ayudando a grabar. Espero. Ah, ya. Que para verlo después. Ya, a los demás chicos, por favor, está aquí. Lo que les estoy dando, chicos, es una introducción teórica nada más, ¿ya? Les estoy poniendo las cosas más importantes para esta etapa, ¿ya? Aquí les estoy poniendo reactivos que me producen inversión de la configuración. Puede ser
tribomuro de fósforo en piridina, el hidróxido de sodio también puede ser el pentacloruro de fósforo en piridina, un reactivo que le mantiene la configuración. O sea, si yo parto de él, voy a ligar en L. ¿Estamos de acuerdo? Estos de aquí me producen 50-50. Este de aquí me va a producir, el aldehído con cetona me va a producir una mezcla racémica. ¿Qué me dio una mezcla racémica? 50 de L y 50 de S. ¿Estamos de acuerdo? Son reactivos muy importantes. Ya, voy a subir el copiado, ¿ya? Ya, presten atención, chicos. Les voy a editar esto más. En cualquier reacción, chicos, por favor, anótense ahí abajito. En cualquier reacción donde se forme un intermediario, perdón, en cualquier reacción en donde se forme un intermediario, en cualquier reacción en donde se forme un intermediario dentro del mecanismo de reacción, en cualquier reacción donde se forme un intermediario dentro del mecanismo de reacción, ¿no? Y se forme radicales libres o carbocationes el producto va a ser una mezcla racémica de R y S, o sea, 50 de R y 50 de S, ¿ya? En una reacción, cuando se forman intermediarios dentro del mecanismo, ahí te ponen, y se formen carbocationes o radicales libres, el producto siempre va a ser una mezcla racémica, 50 R, 50 S. Van a disculparlo, ese dictado todo un poquito medio mal redactado, ¿no? Ese dictado medio mal redactado. Pero ahorita lo vamos a explicar con un ejercicio, ¿ya? Ahora chicos, para esta parte, poquito es primordial que ustedes, bueno, más que todas las personas que realmente quieran aprender la materia, que son muchas, yo estoy seguro, es fundamental que revisen sus reacciones, porque en orgánica 1, ¿se acuerdan? Nos tienen que acordar un poquito de los mecanismos. ¿Se acuerdan qué reacciones formaban carbocationes? Sustituciones, algunas eliminaciones. ¿Quiénes formaban radicales libres? La halogenación de algo. ¿Estamos de acuerdo? Cuando se forma, chicos, cuando el mecanismo, cuando dentro del mecanismo, aquí vamos a poner un paréntesis, se forma un radical libre. Vamos a poner aquí el radical libre. O se forma un carbocatión. ¿A qué me refiero con radical libre? Me refiero a esto. Imagínense, voy a dibujar un radical secundario. Voy a dibujar, ¿ya? Este es un radical. ¿Qué tipo de radical es? Es un radical secundario. ¿Por qué es un radical? Debo recordar esa parte. Es un radical, chicos, debido a qué? A que no tiene carga. Un radical se caracteriza por no tener carga formada. ¿Ya? Ahora, ¿qué era un carbocatión? Presten atención. Cuando hablamos de un carbocatión, había varios tipos de carbocationes, ¿no, chicos? Los nularios, primarios, secundarios, terciarios. Por ejemplo, veo un carbocatión. Aquí veo un carbocatión terciario. Ya, a ver, presten atención todos. Por favor, ustedes repasen los carbocationes, chicos. ¿Por qué es terciario, chicos? Porque hay 1, 2, 3 átomos de carbono enlazados al carbono con la carga positiva. Carbonos no metiles. 1, 2, 3. Este es secundario, ¿por qué? Porque hay 1, 2 carbonos enlazados al carbono con un electrón. Eso es un electrón, es carga positiva. A ver, ¿por qué se van a formar mezclas racémicas cuando yo vea las formaciones por radicales libres?
¿Qué en común tienen estos señores? Presten atención. Lo que tienen en común estos dos es que si yo hago la hibridación de este átomo de carbono, ¿qué hibridación va a tener? Cuento. 1, 2, 3. Cuando tiene 3 direcciones, en este caso 3 enlaces, ¿qué puedo indicar? De que tiene una hibridación del tipo sp2. Aquí, ¿cuál es la hibridación de este átomo de carbono? Ojo con esto, un electrón no cuenta como dirección, solamente cuentan los que están bien enlazados. 1, 2, 3, sp2. Me voy aquí. ¿Cuál es la hibridación de este átomo de carbono? Es 1, 2, 3. ¿Estamos de acuerdo? La carga positiva no cuenta como dirección. Tiene una hibridación del tipo sp2. Ambos tienen la hibridación del tipo sp2. Debido a que la hibridación es la misma, nuevamente, 3 direcciones sp2. Si eran 4 direcciones sp2. 3 direcciones sp2. 2 direcciones sp. Más o menos así, ¿no? Como aquí es 1, 2, 3, sp2. Como aquí es 1, 2, 3, sp2. Si era sp2, ¿qué característica tenían, chicos? De que eran estructuras planas. Esto era una estructura plana. Aparte, ¿qué más? Sus ángulos de enlace de ambos iba a ser de 120 grados. Si yo dibujo, chicos, aquí el radical, pues en la atención mía, no voy a dibujar aquí el radical. Estoy dibujando ahí su electrón. Debido a que la hibridación que es F2, ambas estructuras son planas. O sea, ¿qué me refiero que son planos? Ahorita están aquí en la pizarra, no puedo cambiar de plano, no puedo cambiar este plano. Puedo decir que este carboncillo se encuentra en este plano. ¿Ya? ¿Qué puedo indicar? Debido a que son planos, el ángulo es 120. Aparte, ¿cuál es la geometría? Tetraédrica. ¿Estamos de acuerdo? La geometría era así, ¿sí o no? Y aquí que tenía, aquí estaba su electroncito, ¿no? ¿Y qué más puedo indicar? De que en este punto, ¿cuál es la hibridación? Aquí tiene un orbital. ¿Estamos de acuerdo? Tiene un orbital. Y dentro de ese orbital, ¿cuántos electrones hay? Solamente hay uno, ese que está ahí. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, debido a que es plano, chicos, debido a que estamos en el plano de la pizarra, yo lo puedo cambiar así. ¿Estamos de acuerdo? Lo puedo cambiar este plano aquí. A este plano lo puedo cambiar. Cosa de que lo que está así, este radical que está así puede pasar así. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar en este punto? Como es plano, puede venir cualquier grupo, puede atacarle tanto por arriba como por abajo. Y a esto se dice que es 50% de L y 50% de S. ¿Estamos de acuerdo con esto? Está así. Cualquiera puede venir a darle por la parte de arriba o también puede venir a darle por la parte de abajo. Imagínense que el marcador es el orbital que está arriba ahí y ese el orbital que está abajo que es esa parte de aquí. ¿Estamos de acuerdo? O sea, un dicho vulgar, ¿no? Puede venir a darle por la parte de abajo o por la parte de arriba. Y es por eso que al formar darle por la parte, atacar por la parte de arriba 50% de él y atacar por la parte de abajo 50% de él. ¿Les queda claro, por favor, esa parte? A todos, chicos, ¿les queda claro esa parte? ¿Cómo les he explicado por qué 50 de él y 50 de ese? Sí, sí. Lo mismo va a pasar si yo utilizo un carbocatión. Por ejemplo, el carbocatión terciario de utilizar. Si yo utilizo el carbocatión terciario, me voy a dar cuenta que una carga positiva, ¿qué indica una carga positiva? Una carga positiva es clara, ¿no? Les indica que hay ausencia de electrones. No hay electrones en este punto. Ustedes lo dibujan, por favor, la forma tetraédrica. Aquí hay una carguita positiva, ¿no? Indica que no hay ausencia, que no hay electrones. Y si no hay electrones, tampoco hay densidad electrónica, ¿no? Porque donde ustedes puedan encontrar un electrón, puede que haya densidad electrónica. ¿Estamos de acuerdo? En este caso no hay. Como es plano, puede venir a dar el 50 por arriba y 50 por abajo. También lo mismo, ¿ya? A eso se debe de como la estructura es plana, se dice que puede ser 50, que puede atacarle por arriba y como por abajo y formar una escala celda. Teniendo claro ese punto, yo voy a trabajar una fracción característica.
de ustedes. Por ejemplo, a ver, chicos, a ver, para comprender un poco, vamos a hacer un ejercicio de la práctica. Voy a hacer la práctica 2. Teniendo un poquito esa parte, teniendo un poquito ya más idea de lo que es la parte teórica, por favor, váyanse a la práctica de estereoquímica y los mecanismos de reacción. ¿Todos, por favor, están con la práctica? Sí, ¿no? La pregunta número 1 de la práctica número 2 les dice, la generación de un centro quiral en el N-butano. Esta pregunta es de un examen antiguo. La generación de un centro quiral en el N-butano genera la generación de un centro quiral en el N-butano. Inciso A, un par de diasterómeros. Inciso B, una mezcla racémica, 80 de R y 20 de S. Inciso D, solamente S. Inciso B, ninguno. Vamos a ver cuál es la respuesta. ¿Ya? La generación de un centro quiral en el N-butano. Analizaremos cuál es el N-butano. Esto es el N-butano para todos, chicos. A ver. ¿Sí o no? Para nosotros, esto es el N-butano. La generación de un centro quiral en el N-butano. Vamos a poner aquí el N-butano. Para esta parte, chicos, es importante acordarme de mis reacciones de alcanos. Ya, por decir, el doctor ya asume que ustedes saben reacciones, ¿no? Y que ustedes le van a aplicar la estereoquímica, es por eso que ya les pide la relación 50 de L, 50 de S. Ya, a ver, ¿qué reacciones, chicos, creen que me pueda permitir generar un centro quiral en esto? Una reacción que se les venga a la mente, cualquiera de alcanos. De alcanos eran poquitas reacciones, me acuerdo, no eran muchas, ¿no? Para generar un centro quiral, ¿cuál es la característica fundamental determinadamente para un centro quiral? Tiene que tener 4 grupos completamente diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Tiene que haber 4 grupos diferentes. Si hay 4 grupos diferentes, puedo hablar de centro quiral. ¿Estamos de acuerdo? Presten atención a este punto. Miren, para generar un centro quiral, yo debo someternos a una reacción. En este caso, el cloro 2. Voy a utilizar el cloro ya de preferencia para generar el centro quiral. ¿Se acuerdan de la cloración o bueno, se llama la halogenación de alcanos? Es una reparación aprobada con el licenciado Host. Es una reacción que está en el libro, ¿no? Y para los que han aprobado con el doctor Villaseca, yo les he explicado, me acuerdo que dentro de la primera práctica que hicimos les estaba explicando esa reacción. Ya. Ahora, presten atención. Puede ser la cloración de alcanos, también bromación. Son las 2 reacciones que generalmente siempre se utilizan para generar un centro quiral en el N-butano. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, aquí viene la clave. ¿Cómo voy a generar el centro quiral una vez reaccionando? Presten atención. En esta reacción, ¿qué es característica, chicas? Chicos, perdón. ¿Qué es lo característico de esta reacción? De que se reemplaza un hidrógeno por un átomo de cloro, ¿no? Es lo característico de esta reacción. Ahora, ¿dónde debo generar el centro quiral? Les pregunto a ustedes. Nuevamente, ya hemos dado la clave. Debe reemplazar un cloro por cualquier átomo de hidrógeno. ¿Estamos de acuerdo? Esta reacción es característica por reemplazar cloros por hidrógenos. Ya por formar halogenuros de alquilo. Presten atención. ¿Qué cloro debo reemplazar? ¿Cuál de todos estos cloros debo reemplazar? Ojo con esto. Primero, a ver, para saber qué cloro voy a reemplazar ahorita, debo analizar los centros quirales. Les pregunto, ¿será que el N-butano tiene centro quiral? No, no tiene centro quiral, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? No tiene. Ahora, ¿qué puedo observar? Si yo les preguntara, ¿qué tipo de carbono es este? ¿Y qué tipo de carbono es este? Primario, secundario, terciario, cuaternario. Observen. Si estoy analizando este carbono, yo me fijo, ¿a quién está enlazado? A un solo carbono, sino después está enlazado a puro hidrógenos. ¿Estamos de acuerdo? Puro hidrógenos, 3 hidrógenos y un carbono. Debido a que está enlazado a un solo carbono, yo digo que este carbono es primario. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más puedo indicar? Me fijo este carbono aquí. ¿A cuántos carbonos está enlazado? A 1 y a 2. Debido a eso digo que este carbono es secundario. Este de aquí, ¿a cuántos está enlazado? También a 1 y a 2. También es
secundario. Ese carbono, ¿a cuántos está enlazado? ¿A cuántos carbonos? Solamente a uno, ¿no? Después a 1, 2, 3, 3 hidrógenos y un átomo de carbono. 1, 2, 3 hidrógenos y un átomo de carbono. Por tanto, es primario. Debido a que tengo un carbono primario y un secundario, solamente va a haber dos productos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque como ese carbono secundario y secundario es lo mismo, que el cloro venga aquí o venga aquí, va a ser lo mismo, porque ambos tienen dos hidrógenos, una, dos. Que el cloro venga aquí o aquí, porque ambos carbonos tienen una, dos, tres hidrógenos, una, dos, tres hidrógenos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, para generar el centro quiral, a mí me interesa saber a qué carbono va a atacar, a un primario o a un secundario. ¿A cuál creen que ataque, chicos? ¿Al primario o al secundario? Para que me genere el centro quiral. Secundario. Miren, chicos, ¿qué pasa si ataca al carbono secundario? Si ataca al carbono secundario, debo eliminar cualquiera de los hidrógenos, el de arriba o el de abajo. ¿Estamos de acuerdo? Porque es lo que indica la reacción. Eliminarme un cloro por un hidrógeno. Si ataca el carbono secundario, ¿qué es lo que voy a observar? Presten atención. Ya lo he reemplazado. Ahora, para que este carbono que ha sido atacado sea centro quiral, ¿cuántos grupos diferentes debe tener? Debe tener 4. 4 grupos diferentes. Observo, ¿será que este carbono tiene 4 grupos diferentes? Este es 1, este es 2, vamos a poner 1, esto es 2, esto va a ser, el cloro va a ser 3, y todo este grupo va a ser 4. ¿Estamos de acuerdo? Todos me siguen. El metil es diferente del etil. Perfecto, porque este es un un carbono con 3 hidrógenos. Esto es el grupo etil, 2 carbonos rodeados de 5 hidrógenos. Un hidrógeno no es igual que este grupo, no es igual que este grupo, el cloro peor. Perfecto. Si yo reemplazo aquí el cloro, voy a tener un centro quiral. ¿Estamos de acuerdo? Ya tengo una posibilidad, ya lo voy a borrar. Ya tengo una posibilidad. Puede que entre ahí. Presten atención. ¿Qué pasa si yo introduzco en el carbono primario? Si yo en el examen me rayo y digo, no, lo meteré aquí. Presten atención. ¿Será que esto es centro quiral? Fíjense, hay 1, 2, y fíjense el 3. Estos 2 hidrógenos son iguales. Debido a que estos 2 hidrógenos son iguales, no puede ser centro quiral. ¿Por qué? Porque para que sea centro quiral tiene que haber 4 grupos completamente diferentes. Y a partir de eso se puede asignar la configuración RI-EC. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, debido a que ambos hidrógenos son iguales, no puede ser centro quiral. Es decir, puede ser centro quiral porque tenía 4 grupos diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿a dónde debo meter el cloro? ¿Al carbono primario o secundario? Enciendan sus micrófonos. Secundario. Todos, a ver, chicos, todos han entendido esta parte. Me interesa que entiendan esta parte. ¿Han entendido los demás? Sí, sí. Sí. ¿Los demás? Sí, ¿no? Sí, muy claro. Perfecto. Entonces, yo ya tengo entendido que el hidrógeno, ¿dónde debe ir? En el carbono secundario. ¿Estamos de acuerdo? Nuevamente lo planteo. Ya sé. Debo reemplazar un cloro por un hidrógeno o un halógeno cualquiera por un hidrógeno. ¿Estamos de acuerdo? Como la pregunta le dice, la generación de un centro quiral en el butano genera. Perfecto. Esta reacción como primer un carbono primario y un secundario. Por tanto, ya hay 2 productos. Pero de los 2 productos a mí me interesa solamente uno. ¿Cuál va a ser ese? El que aparezca un centro quiral. Ya me he dado cuenta de que si pongo aquí el cloro, aquí sí aparece centro quiral. Pero si pongo aquí, no, porque estos hidrógenos van a ser iguales. ¿Ya? El carbono primario no me interesa. Me interesa el producto del carbono secundario. ¿No? Está bien claro. Ahora sí, voy a hacer el mecanismo. ¿Ya? Con esto vamos a demostrar por qué se forma un centro quiral. He utilizado esta reacción porque en esta reacción, chicos, se forma un intermediario que es un radical. Esto es una reacción de halogenación de alcanos. El mecanismo es radicalar. ¿Ya? Debido a que tengo 2 hidrógenos, 2 carbonos diferentes, me dan 2 productos. Pero el producto que a mí me interesa es el carbono secundario, ¿no? Me interesa el primario. ¿Qué es lo que digo aquí?
Esta reacción se da en presencia de luz ultravioleta. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa aquí? Es una reacción radical. Ojo para todos. Trabajo con puntitos. Cuando es radicales, trabajo con puntitos. ¿Estamos de acuerdo? Presten atención. ¿Qué es lo que pasa aquí? Este cloro envía su electrón y este hidrógeno. Y esto es lo que voy a formar. Presten atención. El metil lo voy a dibujar directamente así, ¿ya? Aquí lo voy a dibujar su electrón. Le voy a dibujar el CH2 y el CH3. Si el cloro viene y roba un electrón, me va a quedar ácido clorhídrico más el cloro molecular, o cloro que está con un electrón. ¿Estamos de acuerdo? Nuevamente se entiende, ¿no? Si ataco el hidrógeno a su electrón, me quedo con ácido clorhídrico y va a quedar este cloro aquí, ¿no? Ahora, presten atención aquí. Miren, no va a haber problema, chicos, si lo dibujo el electrón arribita. Ya lo voy a dibujar arribita para que puedan entender mejor esta parte. ¿Ya? Aquí lo dibujo el electrón. Presten atención. ¿Qué tipo de radical es este? ¿Radical primario, secundario? ¿Qué es? ¿Es un radical? Dos átomos de carbono enlazado de carbono con el protón, ¿ya? Dos átomos de carbono enlazado de carbono con el protón. ¿Y qué más indico? De que esto es un orbital. Es un orbital vacío, ¿no? Perdón, no, un orbital con un solo electrón. ¿Y qué puedo indicar en ese punto? De que este cloro, de que lo voy a dibujar en cloro, lo voy a dibujar aquí. Este clorito que está con su electrón, ¿qué es lo que puede hacer? Puede venir a atacar 50% por arriba, 50% por abajo. ¿A qué se debe eso? Se debe a que mi estructura es plana. ¿Estamos de acuerdo? Debido a que mi estructura es plana, el cloro puede venir a atacar 50% por abajo, que va a dar ese 50% por arriba, que va a dar L. En su examen, chicos, ustedes generalmente no van a dibujar el mecanismo, ¿no? Pero es que no van a tardar nunca, o se van a tardar demasiado. Ustedes deben darse cuenta. Pero más o menos con esta explicación quiero que se den un poquito de idea. Para atacar 50 por arriba, 50 por abajo, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener esto, miren. Yo lo voy a... Este va a ser, este de aquí es el N2-butano. Y este es el S2-butano. Ustedes ya sacan la configuración, por favor. Les va a dar X esto, ¿ya? Esto les va a dar E. Ahora, presten atención aquí. Ya alguien me dirá, César, no debería ir el cloro en la parte de arriba y no el metil. Miren, el producto, chicos, ustedes lo pueden dibujar como ustedes deseen. Yo ya sé que se va a formar centro quiral, ¿estamos de acuerdo? S. Y el S. Yo por comunidad lo dibujo así. Ya, si ustedes para no confundirse quieren dibujar el cloro arriba y algunos atrás, otros adelante, cosa que les dé R y después S. Ya, si quieren el cloro lo dibujan abajo. ¿A qué me refiero abajo? Si quieren lo pueden dibujar así el cloro. Y aquí pueden ponerle un metil, aquí le pueden poner un CH2, CH3, y ahí el hidrógeno, cosa que les cumpla que sea R y S. ¿Se entiende, no? ¿Estamos de acuerdo? Ya depende de usted. Yo por comunidad lo dibujo así. Entonces, chicos, hemos llegado a una conclusión muy importante. ¿Qué conclusión he llegado? De que cuando se genera un centro quiral en una molécula, ¿qué se forma?
una mezcla racémica. Un centro quiral en una molécula que no tiene centro quiral, que no tiene centros quirales, se genera una mezcla racémica, ¿estamos de acuerdo? En este caso podemos especificar que la generación de un centro quiral en los alcanos produce una mezcla racémica, ¿no? La generación de un centro quiral en los alcanos generalmente produce una mezcla racémica. Ahora ustedes me dirán, ¿y el producto de aquí? Bueno, no me interesa, ¿no? A mí lo que me interesa es la conversión de estos quirales. Ahora anótense esto más, chicos, ¿ya? Por favor. La generación, por favor, anótense esta parte más. La generación de un segundo centro quiral en una molécula con un primer centro quiral, la generación de un segundo centro quiral en una molécula con un primer centro quiral, la generación de un segundo centro quiral en una molécula con un primer centro quiral genera un par de diasterómeros. Genera un par de diasterómeros. Entonces, chicos, respondamos la pregunta 1, por favor. ¿Han terminado de copiar o han entendido? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Si alguien tiene alguna duda, por favor, que me diga ya nomás, porque ya vamos a terminar la clase y la próxima clase se va a complicar un poquito más. Solamente esa parte nomás es complejo, después más facilito todo. ¿Alguien tiene alguna duda? Enciendan sus micrófonos, por favor, si no voy a avanzar nomás. Ya no, entonces respondemos la pregunta 1. Dice, la generación de un centro quiral en el butano, ¿qué genera, chicos? Inciso A, par de diasterómeros. Inciso B, una mezcla racémica. Aquí la respuesta, ¿cuál sería? El inciso B, ¿no? Una mezcla racémica. Por teoría, generalmente se lo nota en su cuaderno. La generación de un centro quiral en los alcanos generalmente genera una mezcla racémica. El 1B, ¿qué dice el 1B? La reducción de un aldehído con nitrógeno en paladio genera como productos, inciso A, una mezcla ópticamente. Inciso B, solamente S. Inciso C, una molécula quiral. Inciso C, pero bueno, otra vez inciso C, ¿no? 80% de R y 30% de S. Inciso D, 100% de R. Inciso E, ninguna. A ver, verificaremos. Vamos a verificar esta pregunta. ¿Bien? La generación, la reducción de un aldehído. A ver, voy a dibujar un aldehído cualquiera. ¿Cuál es el grupo funcional del aldehído? Es esto, ¿no? La reducción del aldehído con hidrógeno en paladio les dice con hidrógeno en paladio. Da como producto, veremos qué da como productos. N es una cadena cualquiera, ya este es el grupo funcional del aldehído. N es una cadena cualquiera. A ver, chicos, generalmente que había indicado de que en un aldehído, dependiendo qué grupos o en una cetona, dependiendo qué grupos estén, me puede dar una mezcla. Me puede dar una mezcla racémica, ¿no? Pero miren cómo lo voy a dibujar al aldehído. El aldehído lo voy a dibujar así. Porque cuando hago la hidrogenación, chicos, la hidrogenación se puede dar por la parte de arribita, o también se puede dar por la parte de, perdón, se puede dar por la parte de abajo, o también se puede dar por la parte de arriba. ¿Ya? Se puede dar nuevamente, chicos, por favor. Se puede dar tanto por la parte de arriba como por la parte de abajo, ¿ya? Es por eso que dice que dependiendo del tipo de aldehído o cetona,
Si te ataca por abajo puede formar 50 de y si te ataca por arriba puede formar 50 de 50 de. ¿Estamos de acuerdo? Ahorita vamos a analizar. Manteniendo de manera plana, ¿ya? Ahorita vamos a ver por qué. Si logra atacar por arriba, me va a quedar esto. Y vamos a ver qué pasa si logra atacar por abajo. Si logra atacar por abajo, me va a quedar esto. Una reducción es una ganancia de hidrógeno, ¿no? Ya. Primeramente, chicos, yo les he dicho que 50 de 50 de ustedes me dirán, pero ¿por qué estás dibujando en el plano? Me dirán, ¿por qué no ya en 3 dimensiones? Es por esto. Miren, ¿será que esto puede ser centro quiral? Les pregunto a ustedes, ¿será que puede ser centro quiral? No, pues no puede ser centro quiral. La reducción de aldehídos y cetonas, primeramente, ¿qué genera, chicos? Genera un alcohol, ¿no? Si ustedes reducen un aldehído o cetona, van a tener como producto un alcohol. Si es aldehído, obtienen un alcohol secundario. Si es cetona, perdón, si es aldehído, obtienen un alcohol primario y si es cetona, obtienen un alcohol secundario, ¿ya? La reducción de cetonas da alcoholes secundarios, la reducción de aldehídos, alcoholes primarios. Miren, presten atención a este punto. ¿Será que esto de aquí, de carbono que se ha generado el centro quiral, les pregunto a ustedes, ¿será que es centro quiral? No, no lo es. ¿Por qué no es centro quiral, chicos? No es centro quiral porque, uno, los hidrógenos son iguales. ¿Estamos de acuerdo? Lo único que cambia aquí es el OH y el R nomás. Después los hidrógenos son iguales, lo mismo aquí. Es hidrógeno. ¿Qué indico como respuesta en este? Dice, una muestra ópticamente inactiva, solamente S, una molécula quiral, 80DR, 30DS, inciso D, 100% de S, o ninguna. A ver, ¿cuál es la respuesta? Aquí la respuesta es una molécula ópticamente inactiva, ¿ya? Ópticamente inactiva para todos. Más adelante vamos a ver ese concepto. A las moléculas ópticamente activas se dice a las que se dicen que pueden tener la configuración R y S. Y a las moléculas ópticamente inactivas, son moléculas aquirales. ¿Por qué? Porque no pueden tener configuración R. ¿Ya? Les tienen que aclarar ese punto, ¿ya? Si ustedes quieren, lo pueden dibujar así. Para que no se confundan, ¿ya? Lo pueden dibujar así. Lo pueden dibujar si quieren aquí el OH. Lo mismo aquí. Ya no dibujarlo arriba, lo pueden dibujar si quieren ahí. Pero, ¿qué indico? A esta estructura no se le puede dar configuración R y S. ¿Por qué? Porque ambos hidrógenos son iguales. ¿Estamos de acuerdo? Si son iguales, no se puede dar configuración R y S. Por tanto, son moléculas aquirales. Y las moléculas aquirales, porque son ópticamente inactivas. Le estoy ayudando a resolver. Ahora, por favor, ustedes, chicos, analicen el 1C. Les dice, en caso que se forme una cetona, la cual se hidrogena, o sea, con hidrógeno en paladio nuevamente, ¿cuál sería la respuesta? Respondiendo los incisos del 1B, o sea, del 1B tienen que escoger cuál podría ser la respuesta. En el caso del 1C, la respuesta va a ser una... Ahí se me fue copiar, ¿verdad, chicos? Se me fue copiarlo. Ustedes ahí lo van a poner en 50D, 50D, ¿ya? En el inciso C, la respuesta es 50D. ¿Por qué? Porque ustedes van a hidrogenar, presten atención, para el 1C. Me dice que es, me dice, en caso que fuera una cetona, me da acetona. Me da L' y L. Algo más, L', o con eso es diferente de L, o sea, son estructuras diferentes, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Le voy a poner L' y L. ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí le voy a poner prima y aquí le vamos a poner vamos a poner aquí L, chicos.
con esto vamos a finalizar el día de hoy, ¿ya? Y nos vamos a ver el día, sí, el día de mañana o día domingo de especificar. Aquí le vamos a poner el hidrógeno que se adiciona en la parte de arriba. Y aquí el grupo H. Ya, este es un alcohol secundario. Lo mismo aquí. Más. A ver, me voy a poner así, ya, más. Voy a indicar que por arriba es 50% de L, 50% de S. ¿Por qué, chicos, 50 de L y 50 de S? ¿Ya? Esa es la hidrogenación. ¿Por qué es L? Porque esta estructura ya va a tener 4 grupos completamente diferentes. Ustedes miran, pero ¿cómo sabes que es L si no tiene los grupos? Claro, pero teóricamente, debido a que la hidrogenación va a ser uno por arriba y uno por abajo, me va a dar una mezcla racémica. Y la mezcla racémica te dice que va a ser un 50L, 50S. Si es por arriba, generalmente, preferentemente es L. Ahora, observo, L' es diferente de L, ¿estamos de acuerdo? Por tanto, ¿qué digo? L' no puede ser igual que el OH, ni tampoco que el hidrógeno, ¿no? ¿Qué puedo especificar? De que tengo un grupo, tengo 2 grupos, 3 grupos y 4 grupos completamente diferentes, lo mismo en este caso. ¿Estamos de acuerdo? Por tanto, posiblemente si yo supiera la estructura, le tengo que dar configuración L, lo mismo pasa en el otro caso. ¿Ya? ¿Les ha quedado claro este punto? Enciendan sus micrófonos. Enciendan sus micrófonos, por favor. Sí. Sí, Perfecto. Esa parte, ¿no? Es muy bueno. Se han puesto como teoría, ¿no? La generación de un segundo centro quiral en una molécula con un primer centro quiral genera un par de diasterómeros. Y pueden ir, las personas que no tengan dudas pueden ir como hacía saliéndose de la plataforma. Gracias, Otsi. ¿Y a los no tienen ninguna duda los demás? No tienen dudas, ¿no, chicos? Lo voy a borrar. Me va a salir. Perfecto, chicos. Nos vemos, que les vaya muy bien.